Hola, buen día a todos. Vamos a resolver el ejercicio final de esta parte de SQL, empezando con dado el siguiente modelo, que son dos tablas de películas y tag con relación muchos a muchos. Vamos a empezar creando la tabla películas y la tabla tags, ¿no? Que son prácticamente, la primera es con el nombre de la película, el año y el ID siendo el primary key. La tabla de tags es prácticamente el ID, el tag de la película como varchar 32 y primary key el ID. Entonces, dado que es una relación muchos a muchos, hay que crear una tabla intermedia que cambie la relación muchos a uno de películas a una tabla llamada películas tags y de películas tags a la tabla tags. Entonces para esto creamos la parte de esta tabla intermedia con los foreign keys referenciados tanto al películas ID como al tags ID. Entonces si vemos las tablas, vemos aquí películas, vemos aquí el tag y vemos aquí nuestra relación de películas ID y tags ID. Entonces ahora lo que nos indica es que insertemos 5 películas y 5 tags. ¿Ok? Entonces añadimos las 5 primeras películas, añadimos los 5 primeros tags y luego nos dice que la primera película debe tener 3 tags asociados. Entonces cómo funciona es que, como lo dejamos acá, es que va a tener la película ID, que va a ser la primera película, va a tener los primeros 3 tags asociados y la segunda película va a tener los otros dos tags asignados. Entonces si las vemos otra vez muy rápidamente, vemos como aquí están ya las 5 películas, los 5 tags y cómo están asociados los tags, ¿no? Los 3 primeros a la primera película y los 2 segundos a la segunda película. Luego nos dice que contemos la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags debe mostrar cero, ¿no? Para esto hacemos un left join y aquí nos trae todo, ¿no? Como decía, la primera tenía que tener 3 tags asociados y la segunda 2 tags asociados. Entonces ahora pasando a la siguiente parte, dice que ahora en base a este modelo vamos a crear estas tres tablas. Entonces aquí las vamos a crear. Igual, ¿no? Con los mismos requisitos que aquí viene, donde preguntas tiene 3 campos, ID pregunta y respuestas correctas, ID como primary key. Usuarios también tiene 3 campos, ID, nombre y edad, ID como primary key. Y respuestas tiene un primary key como ID, un campo de respuestas y 2 foreign keys apuntando a usuarios y a preguntas respectivamente. Entonces lo que nos dice es que agreguemos 5 usuarios y 5 preguntas. Y luego nos dice que la primera pregunta debe estar respondida correctamente por 2 usuarios diferentes. Vemos que aquí la respuesta correcta de la primera pregunta es A. Entonces aquí ponemos A en las primeras 2 respuestas asignadas al usuario 1 y 2 de la pregunta 1. Entonces luego nos dice que la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. La segunda pregunta, la respuesta correcta es la C. Aquí le está respondiendo el usuario 3 a la pregunta 2. Y las otras 3 preguntas deben estar respuestas incorrectamente. Entonces vemos que las siguientes son la D, la A y la B. Aquí pues la pregunta 3, por ejemplo, es la respuesta correcta es la D, así que está aquí como dice erróneamente contestada. Luego la B sería la respuesta de la B, la respuesta correcta es la A. Y en la última sería la C. Entonces aquí vemos que están erróneamente contestadas. Entonces luego nos dice y nos pregunta que contemos la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Entonces aquí hacemos un inner join.
Aquí nos dice que el usuario, como decíamos acá, ¿no? El usuario uno y 2 contestaron correctamente una pregunta y el usuario 3 contestó el usuario 2, el usuario, ajá, 3 contestó correctamente la pregunta 2. Entonces, estos tres usuarios contestaron al menos una pregunta correcta. Luego, este nos pregunta, por cada pregunta en la tabla cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Aquí solo se respondieron correctamente dos preguntas, la uno y la 2. La pregunta uno la respondieron correctamente dos usuarios y la pregunta 2 la respondieron correctamente solo un usuario. Luego, para implementar un borrado en cascada, cuando creamos la tabla, pusimos esta parte del borrado en cascada para poder borrar aquí en cascada. Entonces, digo, aquí no le puse el delete, ahorita se lo ponemos para que se pueda borrar, pero esta sería la lógica. Para la siguiente es crear una restricción que impida que tenga este menores, no tenga menores de 18 años. Hacemos un alter table y luego en el 10 nos pide que agregamos el campo email a usuarios y que sea único también. Entonces usamos esta parte. Y pues listo. Esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.